estar en medio de ustedes, en especial en esta hora, para compartir la palabra de nuestro Dios. Quiero que estemos muy atentos, que no perdamos el hilo del mensaje, porque lo que vamos a escuchar hoy es con el fin de que usted y yo estemos apercibidos y nada nos tome por sorpresa. Muchas cosas están sucediendo a nuestro alrededor y no nos estamos dando cuenta de ellas. Y aunque nos damos cuenta, no están repercutiendo en mi preparación para el cielo. Y por eso en esta mañana quiero que de una manera especial meditemos en estas cosas que están sucediendo, porque el Señor dijo: cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el tiempo está cerca. Así que no lo digo yo, lo dice el Señor. Sabed que el tiempo está cerca. Erguías vuestras cabezas, porque el Señor está muy pronto en venir a esta tierra. Y hermanos, estamos en el toque de la séptima trompeta. Y la Biblia registra en Apocalipsis capítulo 7 solo 7 toques de 7 trompetas. O sea que después del último toque ya no hay más advertencias para este mundo. Y esos toques se han ido dando gradualmente para advertirle al mundo en cada generación, después de que fue dada esta visión a través del vidente de Patmos. Cada toque tiene que ver con un tiempo específico antes de la segunda venida de Jesús. Y lógicamente el primer toque, el segundo, el tercero, hasta llegar al séptimo, tiene que ver con la aproximación a la venida del Señor. O sea que si estamos bajo el toque de la séptima trompeta, significa que esto se va a terminar. Ahora hago la pregunta en esta mañana: ¿somos conscientes que esto está por terminar en este mundo? ¿Estamos haciendo realmente planes para ir al cielo? ¿Estamos realmente buscando al Señor de corazón para arreglar nuestra vida con Él? Pues saben que Apocalipsis capítulo 11 describe el toque de la séptima trompeta y lo que iría a suceder bajo ese toque. Y vamos a estudiarlo porque es lo que se está viviendo hoy en el cielo, pero también en la tierra. Vamos a Apocalipsis capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Dice: el séptimo año. Hermanos, cuando en el Antiguo Testamento se tocaba una trompeta, era porque el que la tocaba advertía de un peligro que iba a venir sobre el pueblo de Dios. Así que si venían los enemigos, ¿quiénes eran los que advertían el peligro inminente que se avecinaba? ¿Quiénes? Los trompetistas. Anunciaban, cuando el pueblo oía el sonido de la trompeta, el pueblo sabía que había peligro. Y por eso, bajo el contexto del toque de trompeta, porque esto es simbólico, muestra una realidad que habría de suceder en los últimos días. Y como sabemos que estamos en los últimos días, y hermanos, al mirar el toque de la séptima trompeta entendemos por qué estamos en los últimos días. No es porque hayamos querido aplicarle el toque de la séptima trompeta a este tiempo, sino porque hay un evento que se menciona allí que ya comenzó. Y que hay otra profecía que anuncia que ese evento habría de comenzar en un tiempo determinado. En realidad, en el año 1844, el 22 de octubre, dice la Biblia que empezó el día de la expiación. ¿En dónde? En el cielo. Y saben, hermanos, que bajo el toque de la séptima trompeta se anuncia también ese día. O sea que el toque de la séptima trompeta está bajo el contexto del inicio del juicio en el cielo. Y vamos a mirar qué dice la palabra de Dios. ¿Qué sucedió en el cielo cuando se da el toque de la séptima trompeta? Versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Y hubo qué? ¿Qué hubo?
grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos ¿de qué? De los siglos. Pregunto, bajo el toque de la séptima trompeta, ¿qué recibió Jesús? El reino, el poder y la gloria. Amén. Él recibió la autoridad, Él recibió el reino. Y vamos a mirar en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, que es un libro muy paralelo porque también es un libro profético. Vamos a mirar cuándo sucedió eso, cuándo Jesús recibe el reino, el poder y la gloria. Vamos a mirar Daniel capítulo 7. ¿Bajo el contexto de qué evento? Daniel capítulo 7 dice, versículo 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó el anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y fuego ardiente la rueda del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él, y miles de miles le servían, y millones estaban delante de él. ¿Y qué dice la Biblia al final? El juez se sentó y los libros fueron ¿qué? ¿Quién es ese anciano de días que se menciona en el versículo 9? Hermanos, por la descripción, no es nada más y nada menos que el Padre Celestial. Amén. Y por eso, cuando analizamos este pasaje, podemos describir, hermanos, que en realidad no es una sola persona la que constituye al único Dios verdadero. Algunos dicen que el Padre y el Hijo son el mismo, que es un mismo ser. Pero la Biblia aquí me muestra que el juez se sentó y los libros fueron abiertos, y se da una característica para el juez, y él dice que tiene el cabello como blanco como la nieve. Y él se sienta. ¿Quién es el juez del universo según este pasaje? El Padre Celestial. Y dice que cuando se sienta los libros son abiertos. ¿Saben por qué habla de libros? Porque, hermanos, la vida tuya y la vida mía están siendo registradas en los libros del cielo. O sea que cuando Dios nos llame a juicio, no lo hace de una manera presencial. Lo hace a través de ¿qué? De los libros. Por eso cuando miramos el juicio, dice que el juicio comienza primero por los muertos. Los muertos permanecen en la tumba, pero ellos son juzgados por las cosas que están escritas ¿en dónde? En los libros del cielo. En otras palabras, hermano, tu vida y mi vida está siendo registrada por un ángel que el Señor ha colocado desde el día en que tú y yo le entregamos nuestra vida al Señor. Ese ángel lleva el registro exacto de todo lo bueno y lo malo que hayamos hecho hasta el último día que el Señor nos dé vida en esta tierra. Algunos van a ser juzgados entre los muertos, pero otros van a ser juzgados entre los vivos. Ahora, ¿qué pasa en esa escena? Estamos en la escena donde el Padre se sienta para iniciar el juicio. Pero vamos a mirar quién es el que realmente va a juzgar esta tierra. Si es el Padre o quién es. Vamos al versículo 13. ¿Qué sucede en el 13? Miraba yo en la visión de noche, y vi con las nubes del cielo que venía uno como un hijo de ¿quién? Les hago una pregunta. ¿A quién se refiere Daniel aquí cuando habla con esa característica? ¿Quién es llamado en la Biblia el Hijo del Hombre? Jesús. O sea que el Padre, que es el anciano de días, que es el juez del universo, no es el mismo Hijo. Aquí dice que viene otro ser diferente, que es llamado en la Biblia el Hijo del Hombre, y se presenta delante del anciano de días. ¿Y para qué se presenta? Vamos a seguir leyéndolo. Versículo 13, segunda parte. Y vino hasta el anciano de días. Hermanos, si hay alguien que cree que el Padre y el Hijo es lo mismo, hay que borrar este texto de la Biblia.
Porque aquí dice que un ser diferente al anciano de día vino, y ese ser es llamado en la Biblia el Hijo del Hombre. Y al único que se le cataloga como el Hijo del Hombre es ¿a quién? A Jesucristo. O sea, el Padre y el Hijo son dos seres diferentes. ¿Y a qué vino el Hijo delante del Padre que inicia el juicio y que da apertura al juicio? Vamos a mirar. ¿Qué sigue diciendo? Vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Para qué? Dice, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, ¿cómo es? Pregunto, hermanos, ¿es igual a lo que sucede en el toque de la séptima trompeta? Sí, es la misma escena. Allá en el toque de la séptima trompeta se le entrega a Jesucristo un reino, se le da poder, dominio y gloria. Y hermanos, aquí en el contexto del juicio, del inicio del juicio en el cielo, Jesús viene como Hijo del Hombre y el Padre le entrega el dominio, el poder, el reino, un reino que nunca pasará ni será destruido. Amén. ¿Y saben por qué Jesús recibe esa autoridad? Porque Jesús nos compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Amén. Le arrebató el reino de este mundo de la garra del diablo. Ya por medio de la fe en Jesucristo, nadie puede pertenecer más al diablo. Por eso el juicio determina quién realmente ha creído en el Hijo de Dios. ¿Quién realmente le ha entregado su vida a Jesucristo? Por eso es necesario un juicio para determinar si todos los que profesan creer en Jesucristo realmente están viviendo para Cristo Jesús. Amén. Y por eso el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, él decía cuál debería ser la experiencia de nosotros antes de la muerte. Por eso él no le tenía miedo a la muerte, porque él había comprendido que había un juicio en el cielo que determinaba si su fe en Jesucristo era una fe verdadera. ¿Y cómo se determina una fe verdadera en Cristo? Pregunto, dice la Biblia que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. O sea que si yo digo creer en Jesucristo, hermanos, no solamente lo debo de decir de labios, de nombre, sino que debo vivir cada día ¿para quién? Para Cristo Jesús. Por eso el juicio determina a través de mis obras si mi fe es una fe verdadera o es una fe falsa. Y por eso vemos, hermanos, que el diablo tiene engañado a miles de cristianos que llevan solo el nombre de cristianos, pero que usted lo ve que no viven para Cristo. Siguen siendo envidiosos, siguen siendo peleoneros, calumniadores, siguen siendo ladrones, siguen siendo asesinos. Y más sin embargo oran y se apersignan y claman a un Dios en los cielos, pero no hay un cambio en sus vidas. No está el carácter de Cristo, no está el amor de Cristo en sus corazones. Y por eso en Filipenses 1:21 el apóstol Pablo dice que esta debe ser la experiencia de nosotros. ¿Cuál era? Él dice, para mí el vivir es ¿quién? Es Cristo. Y por eso dice al final del texto, y el morir será ¿qué? Porque el que vive para Cristo, hermanos, no tiene ya nada de qué arrepentirse, porque vive para la gloria del Señor. Ya no vive en el pecado, sino vive para agradar a su Señor y vive en paz con su Señor. Y si la muerte llega, que venga, porque mi vida está asegurada ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. Volvamos al Apocalipsis. Ya hemos entendido que el toque de la séptima trompeta tiene que ver con el inicio del juicio en el cielo. Pero ahora vamos a mirar qué determina el juicio. ¿Para qué es el juicio? ¿Por qué yo debo prepararme para cuando me toque ser juzgado? Hermanos,
en cualquier momento su nombre puede ser llamado al juicio. En cualquier momento. Y vamos a ver qué determina que yo sea llamado al juicio. Vamos a Apocalipsis 11 nuevamente para mirar. Apocalipsis capítulo 11. Yo les hago una pregunta. ¿Les quedó claro que es Cristo quien va a juzgar este planeta Tierra y no el Padre? ¿Sí les quedó claro o no? ¿O quieren otro pasaje más contundente? Porque hay otro pasaje más contundente. Yo crecí creyendo que el Padre era el que nos juzgaba. Cuando yo no había estudiado profundamente ese tema, yo creía, el Padre nos juzga porque la Biblia dice que el abogado, ¿quién es? El abogado es el Hijo. O sea que el abogado es el Hijo y el juez es el Padre. Pero la Biblia me muestra que aunque el juez se sentó y hablaba del anciano de días que era el Padre, finalmente el anciano de días le entrega el poder, el dominio y la autoridad de este mundo, de este reino. Y cuando yo tengo la autoridad, el poder y el dominio, yo soy el que tengo la facultad de juzgar. ¿A quiénes? A todos los que yo quiero que formen parte de mi reino. Hermanos, el juicio, escucha lo que te voy a decir en esta mañana. El juicio es para determinar si usted y yo somos dignos de estar en ese reino que Cristo ha comprado con su sangre. Amén. Un reino que dice la Biblia donde ya no habrá muerte. Dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Un reino donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá sufrimiento, donde ya no nos volveremos a separar porque la muerte será eliminada para siempre. Y ahora hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué debe suceder para que ese mundo sea como el Señor lo pinta y como el Señor lo promete? Hermanos, debe desaparecer algo en este planeta Tierra, en la mente, en la vida y en el corazón de todos los seres humanos. ¿Y saben qué es? El pecado. Por eso en el juicio se determina que usted y yo somos salvos para vivir en ese reino, se determina por el pecado. ¿Qué pasa si yo muero en el pecado? Si yo soy juzgado en ese juicio y no he abandonado el pecado en mi vida, no podré formar parte de ese reino. ¿Y saben por qué? Porque ¿qué pasaría si yo en rebelión y en desobediencia y en pecado el Señor me lleva a ese reino? ¿Qué pasaría con ese reino? Hermano, volvería a ser un caos, como lo es hoy este mundo. ¿Qué fue lo que causó la ruina de este planeta Tierra? El pecado. Cuando Dios creó este mundo, lo creó con el fin de que viviésemos felices por la eternidad. ¿Qué fue lo que trajo muerte a este mundo? El pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. ¿Qué fue lo que trajo dolor y sufrimiento, enfermedad? El pecado. Y por eso el pecado no puede entrar a ese mundo nuevo. No puede entrar al cielo, porque primero el Señor nos promete que nos llevará ¿a dónde? Al cielo a vivir por 1000 años. Y luego regresaremos a esta tierra para que el pecado sea eliminado por el fuego de Dios por completo, y Dios hará nuevas todas las cosas para los que vivieron fielmente antes de ser juzgados. Por eso, hermano, el juicio es sumamente importante que tú lo entiendas. El mundo vive como hoy vive porque no entiende lo que está sucediendo hoy en el cielo. Y el diablo lo sabe y por eso tiene a la gente desprevenida de lo que está sucediendo hoy en el cielo. Y por eso día tras día la gente muere sin buscar de Dios. Aunque Dios lo llama. Hace poquito, no sé si ustedes escucharon la noticia de este cantante famoso. Y hermanos, se aplican las palabras de Mateo 16:26, ¿de quién le servirá al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su ley? Y perdiere su alma. Alguien me podrá decir, no, pero él decía en las entrevistas que él creía en Dios. Pero la Biblia dice en Mateo 7:21 y 20 que por los frutos el Señor nos va a reconocer en el día final. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, dice la Biblia, entrará ¿en dónde? ¿Qué es lo que debe de hacer el ser humano si quiere entrar al reino de Dios? Apartarse del pecado. Y la única
La única manera para que usted y yo podamos ser perdonados del pecado y podamos abandonar y vencer el pecado es entregándonos por completo a Cristo Jesús. Amén. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. Por eso cuando se le pregunta a Pablo y a Silas, el carcelero le pregunta: varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo no solamente tú, sino toda tu ¿qué? No estaba diciendo, como algunos lo confunden, que porque él creyó, entonces, como él creyó, él hizo que toda la familia se salvara con lo que él había creído. No, no, no. La salvación y la decisión es una decisión ¿qué? Personal. Pero hermanos, si yo creo realmente y si yo me entrego, yo puedo hacer que mi influencia pueda ser de bendición y de salvación. ¿Para quién? Para mi familia. Por eso, queridos, nosotros necesitamos entender esto. Y recuerdo que en una de las entrevistas que se le hicieron a este hombre, ¿saben qué decía él? Decía: ser cristiano no es cualquier cosa. Yo por eso no me he vuelto cristiano, porque es algo que requiere una entrega y yo no quiero jugar con las cosas de Dios, decía él. Pero una cosa sí voy a hacer, decía él: a lo que tenga 35 años yo le voy a entregar mi vida a Dios y voy a cantar para Dios. Y hermanos, no llegó a los 35 años porque a Dios no se le coloca tiempo. La Biblia dice que cuando es el día de salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tu vida y mi vida es como la neblina. Hoy decimos hacer planes para mañana, para la otra semana, cuando la Biblia dice: cuando no sabéis lo que será el día de mañana. Porque ¿qué es nuestra vida? Como la neblina. Hoy estamos y mañana ¿qué? Desaparecemos. Murió a los 34 años y nunca le quiso entregar su vida al Señor. Murió, podríamos decir, teniéndolo todo humanamente, pero no teniendo lo más importante, que era ¿quién? A Cristo Jesús, como lo estudiamos en la lección de esta semana. Eso fue lo que el apóstol Pablo logró entender. Por eso él decía: para mí lo tengo todo por pérdida para ganar ¿a quién? Para ganar a Cristo. Todo lo tengo por basura, porque así es, hermanos. Nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. ¿O usted ha visto algún entierro con trasteo? No, apuradito le echan ni la ropa nueva, porque dicen que es para el hijo o para la hija. Pero vean lo que dice Apocalipsis 11, hermanos, que tú necesitas entender hoy. ¿Y saben por qué? Porque en cualquier momento usted y yo seremos llamados a juicio. En cualquier momento. Y la Biblia dice, escucha, que el juicio comienza primero por los que creen en la palabra de Dios, por los que confiesan que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Por eso se empieza el juicio primero. Por los que le han entregado su vida a Cristo. Y alguien me decía: y bueno, ¿y los que no creen? Pues hermanos, la Biblia habla de que el juicio empieza primero por la casa de Dios. Primera de Pedro 4:7 lo dice. 4:17, perdón. ¿Por qué empieza primero por la casa de Dios? ¿Saben por qué? La pluma inspirada en el conflicto de los siglos, hay un capítulo, léanselo, el que tenga el conflicto de los siglos, capítulo 29, y ella lo titula El juicio investigador. ¿Y saben por qué? ¿Por qué se le coloca ese nombre? Porque, hermanos, esta primera etapa del juicio tiene que ver con una investigación que el Señor hace con aquellos que dicen creer en Él y confesar que Jesús es el Salvador. Y la pregunta es: ¿y qué tiene que ver eso? Pues mucho, hermanos. ¿Qué pasa con el que no cree en el Señor Jesucristo y que no le ha entregado su vida a Cristo? ¿Es juzgado en esta primera etapa? La Biblia dice que no. Porque ¿para qué es la primera etapa? ¿Por qué se le llama juicio investigador? Porque investiga la vida de aquellos que profesan ser cristianos porque le entregaron su vida a Cristo.
para determinar si abandonan el pecado o siguen en el pecado llamándose cristianos. Por eso, hermanos, no hay peor engaño que un cristiano que no reconoce el pecado y que no quiere cambiar. La Biblia dice que es una piedra de tropiezo para los demás, que es tomar el nombre de Dios en ¿qué? En vano. Y por eso la Biblia condena esa terrible condición de tibieza. Lo llama el libro de Apocalipsis una tibieza. Eso produce vómito y dice: te vomitaré de mi boca. Y por eso el juicio se llama juicio investigador, porque el Señor investiga la vida y el nombre de aquellos que profesaron creer en Jesucristo mientras estuvieron en vida, en primer lugar, y los que vivan cuando pasen de los muertos a los vivos. Y alguien en esta mañana me podrá preguntar: bueno, hermano, ¿y qué pasará entonces con nosotros, con los que no creen? La Biblia tiene la respuesta. Vamos al libro de San Juan capítulo 3 versículo 18. Vea lo que dice San Juan 3, 18. ¿Qué pasa con aquel que no cree? Que aunque sabe que Jesucristo es el Señor, todavía sigue como Jason Jiménez. No, después, más adelante, y la vida se le acabó y nunca quiso hacer un pacto con el Señor. Y así andan muchos. Llevan años en la iglesia escuchando la palabra de Dios y no quieren tomar en serio el llamado de Dios para entregarle su vida a Cristo. No quieren abandonar el pecado, y en realidad eso es lo que no quieren, porque no quieren sacrificar lo que les gusta, aunque saben que está mal delante del Señor. ¿Qué dice San Juan capítulo 3 versículo 18? Vamos a leer San Juan 3, 18. Ahí está la respuesta. No, yo no condeno a nadie, la Biblia lo dice. Nadie, ni siquiera Dios nos condena. ¿Quién es el que se condena a sí mismo? ¿Quién? Usted y yo, hermano. ¿Por qué? Porque hay algo muy claro en el versículo 16, que es un versículo bastante conocido. ¿Cuándo podemos ser salvos y tener vida eterna? ¿Qué dice el versículo 16? Cuando aquel cree en el Señor Jesucristo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida ¿qué? Eterna. Pregunto: ¿para qué Jesús fue enviado a la tierra? ¿Para condenar al mundo? No. El versículo 17 lo afirma, hermano. Dios no va a condenar a nadie. El día que se ejecute el juicio final, usted y yo seremos condenados porque así lo quisimos, no porque el Señor te quiera condenar. Lo único que el Señor va a hacer es una limpieza total y general del pecado. Y si en ti todavía mora el pecado y has muerto en el pecado, hermano, tendremos que ser eliminados. Lo que el Señor va a eliminar es el pecado, no a seres humanos. Pero lógicamente, si el pecado todavía mora en mi vida, en ese día yo tengo que ser eliminado para siempre. Aunque el Señor nos ama, tendrá que hacerlo, porque es la manera de que finalmente haya un mundo nuevo donde no haya muerte, dolor y sufrimiento, porque ya el pecado desaparecerá. ¿Para cuánto? Para siempre. ¿Qué dice el versículo 17? Dice: porque Dios no envió a su Hijo para condenar al ¿qué? Sino para que el mundo fuese salvo por él. Ahora, ¿qué pasa con aquel que no cree en Jesucristo y no le entrega su vida al Señor? ¿Necesita un juicio investigador? No. ¿Para qué? No necesita, ya está condenado, porque el único que me puede dar salvación es ¿quién? Y si lo rechazo, si no me entrego a Él, hermanos, ¿para qué necesito un juicio investigador? El juicio investigador es para determinar si yo, como cristiano que digo creer en Él, realmente he creído, porque mi vida ha cambiado y porque ya no vivo en el pecado, sino vivo ¿para quién? Para Cristo Jesús. Ahí lo dice versículo 18, acompáñenme. El que en Él cree no es ¿qué? No es condenado. ¿Por qué? Dice: porque ¿por qué? No es condenado. Pero el que no cree, ¿necesita juicio investigador? No, dice la Biblia, ya ha sido ¿qué? Condenado. Hermanos, por eso cada pecador que haya en este planeta Tierra necesita de Cristo Jesús, porque si no estamos condenados por el pecado. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte.
Pregunto, ¿para qué Jesús murió en la cruz del Calvario? Para pagar la condenación, para que al aceptarlo a Él y al entregarle mi vida a Él, ya yo no tenga que morir, porque Él pagó por mí la condenación. ¿Qué pasa si yo rechazo la gracia y la misericordia que Él me ofrece? Hermano, sigo en condenación, porque el que me condena es el pecado, no Cristo. Es el pecado el que me condena, y por eso Cristo tomó mi lugar. Y si el ser humano desprecia a Cristo, hermanos, permanecerá condenado y recibirá la condenación en el día final. Hermanos queridos, volvamos a Apocalipsis capítulo 11, porque quiero llegar al punto principal con el cual quiero hacer un llamado en esta mañana. Y vea lo que dice el versículo 17. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres y el que has de venir. ¿Y quién es el que era, el que es y el que ha de venir? ¿Quién es el que ha de venir, que ha prometido? Cristo, ¿verdad? Cristo. Porque has tomado tu gran poder. El Padre le entregó este reino, este mundo, y has reinado. Pero antes de que Él reine en este planeta Tierra, Él tiene que hacer una purificación de este mundo en el santuario celestial. ¿Y qué debe de ocurrir? Versículo 18. Mientras que eso se da, ¿qué pasa en la tierra? Dice, las naciones se airaron. Pregunto, ¿anda el mundo así? Sí. Hermanos, y no solamente el mundo. ¿Sabe por qué el mundo anda como anda? Porque Apocalipsis 12:12 dice que el diablo anda airado. ¿Y quién es el que está manipulando el mundo entero? El diablo. O sea que el diablo está instigando a través de los demonios a los seres humanos a que entren en contiendas, en pleitos, a que entren en guerras. ¿Cuánta gente se está matando hoy unos a otros? Vaya ya a Ucrania lo que está sucediendo. Ya van millones de muertos en esa guerra que inició con Rusia. ¿Cuántos murieron ahorita con la toma de Maduro? Hermanos, las naciones se están aglomerando para guerrear contra Dios y contra los hijos de Dios. Por eso yo les decía en la clase, hermanos, lo que le espera a los hijos de Dios no es cualquier cosa. Y si hoy por cualquier cosa nos desanimamos, ¿cómo será cuando se desate la ira del diablo? Como la Biblia lo dice, y se va a desatar sobre los que buscan a Cristo Jesús. Pero hermanos, no hay nada que temer, porque el Señor ha prometido que aquellos que le entregan su vida a Él no solamente serán guardados, protegidos, y aún si llegamos a morir por ser fieles a Dios, el Señor ha prometido, y Él dice en su palabra, yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto, aunque esté muerto vivirá. Amén. Y por eso dice acá que hay un galardón para los que son fieles en este tiempo final. Pero dice algo muy interesante. Cuando las naciones se airan, hermano, también, ¿cuál ira se va a despertar sobre el mundo? ¿Cuál ira? La ira de Dios. Ahora les hago una pregunta. ¿Usted cuál ira le gustaría soportar? ¿La ira del diablo o la de este mundo o la ira de Dios? ¿Usted quiere recibir la ira de Dios? Por ahí escuché la ira de Dios. ¿Cuál le gustaría soportar más? ¿La ira de Dios o la ira del mundo y de Satanás? La del diablo y la de las naciones, ¿verdad? Porque para la ira de Dios, hermanos, no va a quedar nadie acá sobre esta tierra. ¿Sabe qué dice el profeta Jeremías en el capítulo 25? Léaselo. Dice que cuando la ira de Dios se desate sobre este planeta Tierra, no quedará nadie vivo. Dice, no habrá quien entierre a los muertos, y los muertos quedarán como estiércol sobre la tierra. No quedará nadie vivo. Y por eso Apocalipsis capítulo 6, versículo 16 en adelante dice que los grandes, los ricos, los poderosos, todo esclavo, todo libre, dice que cuando vean al Hijo de Dios venir en las nubes de los cielos, dice que dirán a las peñas y a los montes, caed sobre nosotros y escondernos de la presencia de aquel que viene en las nubes. Terrible, hermano. ¿Qué debo de hacer yo para no recibir la ira de Dios? Hermanos, vea lo que dice el capítulo, versículo 18.
La ira de las naciones viene y tu ira ha venido también. Y el tiempo de juzgar a quiénes, a los muertos. ¿Por quiénes empieza el juicio? ¿Por quiénes? Por todos los que murieron desde Adán hasta el último que muera antes de la venida del Señor. Porque habrá un grupo que no pasará por la muerte, y esos son los que van a ser juzgados entre los vivos. Por eso hay una parte que se llama el juicio de los vivos y el juicio de los muertos. Porque los que van a ser juzgados entre los vivos van a no pasar por la muerte, van a estar vivos hasta la venida del Señor. Por eso se llama juicio de los vivos, porque van a ser juzgados y no van a pasar por la muerte. Pero ¿qué es lo que el Señor promete después de que termine el juicio? Vea lo que sigue diciendo. El tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Pero también viene el tiempo de destruir a los que destruyen ¿qué? A los que destruyen la vida. Habrán dos clases de recompensa cuando termine el juicio. Esto es cuando termine el juicio. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, el juicio determina quién será salvo y quién finalmente se perderá. Hermano, yo puedo vestirme de corbata, predicar, tener todo el conocimiento que tengo, pero si yo no muero al pecado y vivo cada día para Cristo, si yo no estoy en paz todos los días con Cristo, hermano, yo voy a recibir la ira de Dios. Usted va a recibir la ira de Dios si no toma en serio la voluntad de Dios para su vida. Por eso el Señor quiere que tú y yo abramos nuestros ojos. Este lugar no va a salvar a nadie. Es un medio para acercarnos a aquel quien nos puede dar salvación, vida eterna. Es Cristo al pecador. Hermano, te ofrece perdón. ¿Quién te puede dar perdón? Nadie. ¿Solo quién? Solo Cristo. Cuando tú y yo le entregamos la vida a Cristo a través de las aguas del bautismo, como yo lo hice un 31 de abril del año 1994, Cristo perdonó mis pecados, lavó mis pecados a través del símbolo. Por eso se utiliza el agua, porque me lava mis pecados y empiezo una vida nueva delante de Él. Amén. Y por eso Romanos 6, capítulo 4 dice: con Cristo muero a través de las aguas del bautismo para resucitar a una nueva vida. Pero Cristo no solamente ofrece el perdón. Si yo quiero que al terminar el juicio mi nombre permanezca en el libro de la vida que certifica que yo tendré vida eterna, necesito permanecer siendo santo delante del Señor. ¿Sabía que cuando usted le entrega su vida al Señor y sale del agua, es un santo delante de Dios? Sí, hermano, porque su vida queda limpia de toda la suciedad del pecado de su pasado. Y por eso el cristiano debe cada día mirarse, examinarse, para que su registro, su vida permanezca sin ninguna mancha de pecado. Ahí viene lo segundo que Jesús ofrece. Jesús no solamente ofrece el perdón, ofrece el poder para que tú y yo podamos permanecer en santidad. Amén. Para que tú y yo podamos vencer cualquier hábito, cualquier deseo, cualquier pecado que quiera llevarnos otra vez atrás. Y por eso Judas, capítulo 1, solo tiene un capítulo, versículo 24, dice: Él es poderoso para guardarnos sin caída hasta la venida de Él. Amén. Hermanos, ¿por qué es necesario entender esto? Porque miles están engañados con un evangelio que no es el que la Biblia dice. La Biblia dice que no solamente Cristo nos perdona, sino nos santifica, nos transforma, nos cambia, para que ya seamos una nueva criatura, para que ya no vivamos en el pecado, sino vivamos ¿para quién? Para Cristo Jesús. Y quiero terminar con lo siguiente. Vea lo que dice acá en este libro, Eventos de los Últimos Días. ¿Por qué es tan importante tener presente esto todos los días, hermanos? Porque en cualquier momento se puede cerrar mi tiempo de gracia. Ahorita mismo yo puedo salir, un accidente y se acabó mi vida. ¿Quién determina que se cierre mi tiempo de gracia? Dios. Y vea lo que dice: el fin de la gracia vendrá repentina e inesperadamente, cuando menos se lo espere. Pero podemos hoy, escucha, podemos hoy tener un registro limpio en el cielo. Hermano, ¿usted puede estar en paz con Dios hoy, sí o no? Sí. Si usted arregla su vida con el Señor,
Si usted hace un verdadero pacto con Dios y confiesa su pecado, y no solamente lo confiesa, sino que se aparta de ellos. Amén. Dice, un registro limpio en el cielo y saber que Dios nos acepta. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos, para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Por eso la Biblia dice que cuando el tiempo de gracia se termine, las 7 plagas de la ira de Dios van a caer ¿sobre quién? Sobre este mundo, pero no van a caer sobre todos los que estén vivos. La Biblia dice que únicamente van a caer sobre los que reciban la marca de la bestia. ¿Qué significa? Los que le hayan entregado su vida a los poderes de este mundo, los que le hayan creído al diablo y los que hayan echado por tierra la ley de Dios, recibirán la ira de Dios. Pero los que hayamos permanecido fieles, dice en el libro de Nahum 1:7, que el Señor será fortaleza para sus hijos en el tiempo de angustia, y Él cuidará de aquellos que Él conoce. Amén. Amén. Hermanos, Dios nos bendiga. Amén. Y Dios nos ayude para que al comprender esto que hoy está sucediendo en el cielo, podamos tomar decisiones. Si tú ya eres cristiano, si tú ya eres creyente, si tú ya has aceptado a Cristo a través de las aguas del bautismo, hermano, necesitas permanecer limpio de todo pecado para que podamos ser aceptados por Dios en el cielo. Y si hay alguien que todavía no ha tomado esa decisión, ¿qué esperamos? No dejen para mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de ¿qué? Hoy es el día de salvación.